es tan maravilloso que ¿saben cuánto tiempo caminó? Sin comer más por todo el camino y sin cansarse, 40 días con sus 40 noches. Todo ese tiempo duró esa fortaleza de ese varón. Entonces, nosotros si no vemos los israelitas viendo los milagros, resurrección de muertos, viendo tanta que se abría la tierra y se tragaba a los hijos de la desobediencia, que llovía fuego del cielo, que al momento de decir Dios voy a destruir este pueblo por rebelde, mandaba plagas y mandaba de todo, y ante la intercesión y la oración de Moisés y de Aarón, Dios les perdonaba, viendo como Dios llenó de lepra a María, la hermana de Moisés, por chismosa, por ponerse a hablar contra el siervo de Dios, contra su hermano Moisés. Dios la iba a matar y él ora a Dios y Dios le perdona la vida, pero la deja 7 días leprosa, la deja avergonzada, llena de lepra, y a los 7 días le quita la lepra. Y aún así, con todas esas cosas, les manda maná del cielo. Dicen que era un pan tan delicioso, con miel, como una miel de abeja, pero celestial. Y lo delicioso, cada día tenía un sabor diferente esa comida para no cansarlos. Les manda las aves para que los alimente, les hace brotar agua de la roca, y ni aún así le dan la gloria a Dios. Siguen murmurando contra Dios y siguen con esa fe tan apagada, dispuestos a matar a Moisés cada que les faltaba alguna cosa. Eso nos pasa a nosotros también, porque somos muy desagradecidos. La gente ahora, si le dicen están ocurriendo milagros en tal parte, la gente corre, pero no detrás de Dios, detrás de la curiosidad de ver un milagro, tampoco ni siquiera para glorificar al Señor. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la llave de la oración, pero antes de empezar yo quería dar ese testimonio, que a mí me extirparon completamente la tiroides. Tengo todas las pruebas de ello. Y ayer que fui al médico a llevar todos los exámenes que me sacan a mí de rigor, aparecí con tiroides. Aparecí con un órgano que ya los médicos me habían desarraigado completamente, y un órgano que no puede ni siquiera ser trasplantado. Pero Dios lo trasplantó, lo puso de nuevo, remendó mi corazón, porque mi corazón estaba desangrándose en 2 partes, tenía 2 soplos y un de sangre, una hemorragia interna ese corazón. También lo remendó el Señor, ya no aparece. Tenía en los discos de mi columna desviados, tal vez con hernia. También se desapareció la hernia, se desaparecieron las hernias. ¿Qué quiere decir eso? También a mí, cuando a mí me dictaminaron que tenía cáncer en los huesos, cuando yo llegué de Estados Unidos, y cuando llegué de Venezuela, que también dijeron que venía ya por ahí con 2 meses de vida, el Espíritu Santo me sanó. Porque cuando los médicos, era lo que yo más le agradezco al Señor, ¿qué le agradezco yo a Dios? Que me ha dado fe. Toda mi vida desde pequeña he sido una mujer llena de fe. Aunque no estaba en el camino perfecto ni nada, siempre tuve fe de que algo iba a pasar en mi vida. Cuando a mí me sucedía algo muy triste, yo decía algo bueno viene para mí. Siempre declaraba algo mejor viene. Y vino siempre algo mejor. Entonces yo le doy gracias a Dios, porque la fe es un don de Dios. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradarlo. Y tal vez por esa fe Dios lo premia a uno y lo sana. Cuando los médicos me decían, usted tiene esto, usted tiene lo otro, tiene que esperar ya arreglen las cosas que ya va a morir, yo les decía, yo no tengo nada y no me voy a morir. Entonces yo inmediatamente cancelaba las palabras que Satanás me estaba lanzando a través de la boca de los médicos, que ellos en su sabiduría terrenal y en lo que tengan, ellos veían unos exámenes que decían eso, pero yo veía con los ojos de Cristo de que yo no me iba a morir, y que esa enfermedad era puesta por el enemigo y que no iba a prosperar en mi cuerpo, porque mi cuerpo era ¿qué? El templo del Espíritu Santo. Y yo le he dicho siempre al Señor que yo me muera, pero de viejita, como se murieron los santos ángeles, santos hombres de Dios, que murieron en su vejez plena, quiere decir sanos. Amén. Entonces yo le doy la honra y la gloria a mi Padre Celestial por esta sanidad, otro milagro más que tengo que agradecerle. Hoy vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver lo que es la llave de la oración.
Espero que todas las personas que estén viéndome en las naciones donde entre este mensaje, reciban este mensaje con todo su corazón y lo preparen. Preparen ese corazón para recibirlo. Que las personas que estén en todos los lugares del mundo, las personas latinas que entienden mi idioma, sean edificadas a través de estos temas. Unos temas que se están dando acá en Colombia. Aquí les está hablando la pastora evangelista Luz Marina Duque Zuaga de Colombia. Y quiero que estén muy pendientes de los temas que se estarán publicando a nivel de la semana. ¿Por qué motivo? Porque son temas bien hermosos, dados directamente por el Espíritu Santo, que van a ayudar a que sus vidas crezcan y sean transformadas. Entonces vamos a presentar este tema en la presencia de Dios. Hoy vamos a hablar de una llave. Hay varias llaves en la tierra, varias llaves que Dios nos entregó y que abren las puertas de los cielos. Son llaves que usted tiene en sus manos, son llaves que ustedes pueden usar. Ustedes las pueden usar para lograr los milagros que quieran de parte de Dios. Ustedes pueden usar esas llaves para tocar el corazón de Dios y para abrir esos cielos, para que esas peticiones que ustedes hagan y esas bendiciones que Dios tenga puedan ser derramadas sobre sus vidas. Amén. Hoy aprenderemos la llave de la oración. Abre las puertas de los cielos, trae la provisión sobre la tierra, sobre su vida, y también esas llaves tocan el corazón de Dios. Todas las llaves que vamos a estar estudiando, y esta va a tocar el corazón de Dios. Si nosotros usamos estas llaves, ¿cómo? De manera correcta. Es como si ir a meter una llave a la casa al revés. De lógica, no le va a abrir la puerta. O usarla en la ventana o en otra chapa que no es. No, tenemos que usar las llaves que Dios nos da de manera correcta. Tenemos la llave de la oración, la llave de la alabanza, la llave de la intercesión. Tenemos la llave de la profecía. Tenemos la danza, que es otra llave del reino de los cielos. Tenemos la sangre de Cristo. O sea, hay tantas formas de abrir los cielos para nosotros. Amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor, yo presento tu palabra, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que todo lo que se predique en esta tarde sea para tu honra y gloria, Señor. Que no sea palabra de un ser humano la que salga a través de mis labios, Señor, sino que sea la palabra de Dios. Que sea una palabra auténtica, una palabra que no tenga ningún tipo de contaminación, Señor. Una palabra sin adulterar, Padre de la gloria. Abre, Señor, la conciencia, abre la mente. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, llevo cautivo, Señor, todas las mentes de esas personas que están viendo, van a ver este mensaje, y de las personas que están escuchando este mensaje en este lugar también. Abro sus mentes espirituales y llevo cautivos todos sus pensamientos en obediencia a Cristo Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que tu sangre preciosa sea sobre mi vida y sobre todas las personas que reciben tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. La llave de la oración. Como le dije anteriormente, es una llave que provoca una respuesta del Padre. Es una llave que toca el corazón de Dios y una de las más maravillosas armas espirituales. Una arma poderosísima. Amén. Vamos a la palabra de Dios, a Mateo 7, del 7 al 11. Mateo 7. Bendito sea el que vive para siempre. Aleluya. Mateo 7. Del 7 al 11. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios: la oración y la regla de oro. Todas las llaves que abren el reino de los cielos tienen un reglamento. Por eso se llama regla de oro. Son reglas de oro porque son instituidas por el Señor Jesucristo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. El que busca halla. Y el que llama se le abrirá.
¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que la pidan. Entonces, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ese lo agregué ahí. Pero si nosotros que somos malos queremos dar lo mejor a nuestros hijos, cuánto más cosas hermosas querrá darnos a nosotros. Amén. Y vamos a la palabra de Dios también, a Mateo 6, donde están las reglas de la oración, esas reglas de oro. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos quiso dar unas reglas y nos dice cómo orar, pero también nos dice cómo no orar. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Él les dio el Padre Nuestro, pero no lo dio como para volverlo un ritual, como para volver un rito repetitivo, sino que les dio fue unas reglas, como unas claves, como unas fórmulas, para que supieran cómo iniciar y terminar una oración. Eso lo vamos a aprender hoy en este lugar. Amén. Y dice la palabra de Dios en Mateo 6:5: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora al Padre que está en lo secreto, y el Padre que lo ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis las vanas repeticiones como los gentiles. Está diciendo allí primero como los que hipócritas. Amén. Y ahora dice como los gentiles. No uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esos largos rezos, esos Dios te salve reina y madres, y yo pecadores, y rosarios, y ese mundo de letanías y cosas que nos enseñaron a nosotros, nuestros padres, por su ignorancia, una doctrina que trajeron los colonizadores, que trajeron toda esa gente de España, toda esa gente que vino a conquistar América. Ellos fueron los que trajeron ese tipo de rezos. Y orando no uséis vanas repeticiones, o sea, eso es vano. Quiere decir que repite, eso no va a mover los pies, ni el corazón, ni el alma, ni nada de Dios. A Dios no lo vamos a impresionar con una cantidad de letanías. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, no les parezcan a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que se las pidáis, antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos. Amén. Ahora les voy a explicar qué significa cada palabra de esas. Amén. Orar. Orar es hablar con Dios. Orar es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Santiago decía, oran mucho, piden mucho, pero no saben pedir. ¿Hemos de orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no sabemos orar, pero si nosotros le pedimos al Espíritu Santo
que nos enseñe a orar, o que ore por nosotros, con nosotros, que nos enseñe la oración que nosotros hagamos, por sencilla que sea, por leve que sea, esa oración el Espíritu Santo la va a adornar. Él va a saber cómo va a levantar esa oración que toque los cielos. Amén. Amén. Cristo nos enseña cómo orar y cómo no debemos hacerlo. También vamos a ver los efectos de la oración. Tenemos varios personajes bíblicos que nos dan también una enseñanza muy importante, que es cómo debemos orar y cómo es que ellos tuvieron una respuesta del Padre. Ellos tuvieron respuesta a cada una de sus oraciones. Tenemos hombres que usaron el poder de la llave de la oración para lograr que Dios les concediera grandes cosas. Hemos visto que hay una canción que dice: Elías oró y el fuego cayó, oró Josué y el sol se paró. Con la oración de Josué en plena batalla, paró el sol y la luna hasta que vencieron. O sea que la oración paraliza ¿qué? El cosmos, el universo. Esa oración que hizo un hombre tan sencillo como Josué, un militar, hizo una oración y ordenó al sol que se parara y la luna se paró y el sol le obedeció. Y cuando Elías también hizo lo mismo, que dio la orden inmediatamente de que lloviera fuego del cielo, consumiera el altar, consumiera todo allí, entonces inmediatamente, ahora entonces, inmediatamente Dios responde la oración de ese profeta. Amén. Entonces, Nehemías es el primer hombre, el primer personaje aquí en la tierra, uno de los primeros personajes que nos enseña una oración bien importante, una oración bien interesante. Vamos a mirar los pasos de la oración que nos enseña el profeta Nehemías, el Nehemías. Amén. Veamos cómo Nehemías siguió unos pasos específicos. Amén. Él siguió unos pasos que hicieron que Dios mismo respondiera de manera inmediata. Vamos a Nehemías 1. Busquen en la palabra de Dios, hermanos, Nehemías 1. Bendito sea el Señor. Nehemías 1. Y vamos a ver los pasos que siguió Nehemías al orar al Padre. Quiero hablarles un poquito de Nehemías. ¿Quién fue Nehemías? Nehemías fue un israelita. Nehemías llevaba muchos años fuera de su tierra. Nehemías había sido llevado, me imagino que desde pequeño se crió en otro reino, se crió en otra nación, en otro país. Él ni siquiera conocía físicamente el pueblo. Digamos que salió muy pequeño, no recordaba el pueblo donde él nació. Pero él servía como copero del rey. Copero era una persona que tenía que probar la comida del rey, por si el rey iba a ser envenenado. Entonces el que moría era ¿quién? El copero, la persona que estaba allí. Era una persona que estaba dispuesta ¿a qué? A morir, a dar su vida por su rey. Eso hacía esa persona. Esa era la fidelidad tan grande de Nehemías 1, a partir del 5. Y en Nehemías, alguien llega con la noticia y le dice: Nehemías, Jerusalén está desierto. Los muros de Jerusalén han sido destruidos. ¿Qué quiere decir eso? Todas las murallas de Jerusalén, todo Jerusalén había sido convertido en ruinas. Amén. Todo Jerusalén había sido convertido en ruinas. Y esa noticia le llegó a Nehemías. Y él, a pesar de no conocer su nación, empieza a sufrir, empieza a llorar y le duele lo que su pueblo está viviendo. Les hago una pregunta: si Colombia está en ruinas,
si ha sido derribado las casas, las empresas y las protecciones que tenía, que estamos hablando de protección de su gobierno, estamos hablando de la protección de sus fuerzas armadas, estamos hablando de los sacerdotes, de los pastores, de todas las personas que tienen que tener levantada una nación. Y es destruido, fue desbaratado, fue hecho ruinas ese país, esa tierra de él. Entonces, ¿cómo estaría la gente? ¿Estaría en abundancia? ¿Estarían prósperos? ¿Cómo estarían? Pobres, derrotados, y aparte de eso sus enemigos estaban burlándose de ellos, estaban escarneciéndolos de manera miserable, estaban llevándolos al escarnio, porque los veían en el suelo, en la ruina, derrotados y sin ningún tipo de defensa. Entonces esto dolió mucho el corazón de Nehemías. Él le dolió en el alma saber que su nación, su gente, estaba viviendo esas circunstancias. ¿Y saben lo que hizo Nehemías? Entró en clamor. Veamos lo primero que hizo. Lo primero que hizo fue, en el versículo 4, ¿qué hizo Nehemías cuando escuchó la situación de su nación? Dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo. ¿A cuántos de nosotros nos duele nuestra nación? ¿A cuántos de nosotros nos duele nuestro pueblo? Nos duelen los niños que están secuestrando, violando. Nos duele la gente que están matando. Nos duele la gente que está con hambre. Nos duele la gente que no tiene vivienda, que no tiene salud, que no tiene una oportunidad. ¿A cuántos de nosotros, o cuántos de nosotros, los siervos de Dios, que solo se nos corresponde hacer esto, llegamos a llorar por Colombia? Este varón hizo duelo, lloró, y también hizo algo muy especial: ayunó. Ayunó. Una de las claves que nos da antes de orar, ¿cuál es? Ayunar. Ayunar. Y dice que lloró, que ayunó, y ¿qué más hizo? ¿Qué dice ahí, hermano Brian, en el versículo 4? ¿Qué es lo que hizo? Ayunó y oró. ¿Oró delante de quién? Del Dios de los cielos. Quiere decir que la situación tan difícil, esa situación tan terrible, la puso en la presencia de Dios. Buscó el rostro de Dios, buscó la presencia de Dios. Y dijo, este ruego, le dijo a Dios, ayunó, lloró, oró, y luego presentó a Dios, oró a Dios de los cielos, y luego le dijo al Señor, se dirigió a Dios. ¿Pero cómo se dirigió a Dios? Con ruego. O sea que se convirtió en un intercesor, se puso entre Dios y el pueblo, tomó el lugar de ese pueblo y dijo, te ruego, Dios, Dios de los cielos, fuerte. Empieza él a dar un reconocimiento de quién era Dios. Le dijo, Dios, llegó con ruego, o sea que llegó con ¿qué? Con humildad. Y le dijo, te ruego, oh Dios, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Quiere decir que le dio a Dios la honra, le dijo Dios grande. Le dio a Dios una posición, le reconoció la altura de Dios, reconoció la grandeza, pero le recordó también la promesa, que haces misericordia. Le recordó, Dios quiere que cuando tú ores, le recuerdes sus promesas. Él le dijo, Señor, tú haces misericordia para con los que te aman y guardan tus mandamientos. Amén. Y también reconoció el estado espiritual del pueblo, y también se incluyó él como un pecador. Veamos y verán. Dice, confieso. Dice, misericordia, esté ahora atento tu oído, o sea, escúchame, Señor, y abre tus ojos para oír la oración de tu siervo.
se colocó como un siervo, como un sirviente, como un esclavo de Dios. Amén. Que hago ahora delante de ti día y noche. Empezó un clamor día y noche. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Él no había pecado, pero él se incluyó en esa cola. Él se incluyó ahí, asumió los pecados de una gente pecadora. Amén. Él no dijo, pues yo vengo a confesar los pecados del pueblo, pero no los míos porque yo soy un santo. No. Él dijo, yo confieso los pecados de tu pueblo con que han pecado contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Señor, si tú encuentras algo malo en mí, algo imperfecto, algo que te haya herido, lastimado, alguna violación de tus mandamientos, Señor, yo lo pongo delante de ti, Señor, y te pido perdón aún por los pecados de mis padres. Por eso es que siempre que nosotros vamos a iniciar una reunión, pedimos perdón. En extremo, reconocimiento de la maldad, arrepentimiento genuino. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate, empieza y dice, aunque no hemos guardado los mandamientos, te pido, Señor, que te acuerdes de las promesas que hiciste a Moisés tu siervo. Le hace un recordatorio a Dios para desviar de pronto la atención de Dios, que no mirara la perversión de ese pueblo, sino que se acordara más bien de la misericordia, de las promesas que él había hecho en la antigüedad. Amén. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues con sus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Vuelve y le da a Dios la grandeza. Te ruego otra oración, vuelve y le sigue suplicando a Dios. Oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Quiere decir que habían otros orando junto con él. Quienes desean reverenciar tu nombre, quien deseamos honrar tu nombre, Señor. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque él servía al rey de Copero. ¿Qué quiere decir eso? Que él llevó una secuencia. Fue sabio al orar. Llevó una secuencia. Primero le duele el problema. Luego entra en intercesión y se pone en el lugar del pueblo, como un buen intercesor. O sea que al pesar de ser un copero y un rey, asumió el papel de ¿qué? ¿Quién es el que intercede por el pueblo? De sacerdote. Asumió el papel de sacerdote, reconoce la grandeza de Dios, ayuna, ora y llora por ese pueblo, le duele lo que está pasando y entra en la presencia de Dios dándole la grandeza que Dios se merece. Reconoce la condición pecaminosa, porque cuando nosotros estamos en la ruina, en la inopia, cuando la gente está pobre, cuando está llevada, cuando la persona está dispersada en lugares como desiertos, quiere decir que no tiene una estabilidad laboral o en cualquier forma no tiene una estabilidad, es porque todavía hay pecado en ellos que no han reconocido en nosotros. Amén. Entonces, ahí vimos una de las claves para que él le pedía, porque él iba a ir a decirle al rey que le diera permiso, porque era un esclavo, que le diera permiso de ir hacia su tierra que quedaba bien lejísimo y que le diera cartas, porque le tocaba atravesar fronteras. ¿Qué quiere decir eso? Que la oración toca el corazón de los reyes. No solamente toca el corazón de Dios, mueve el corazón de Dios, lo lleva a misericordia con nosotros, lo lleva a perdón con nosotros, le recuerda las promesas, sino también que abre fronteras para nosotros.
también toca a los reyes, a los presidentes, toca a los ministros, toca a esas personas que deben dar una visa, a un cónsul, a un embajador, a las autoridades de migración, a todas esas personas cuando oramos son tocadas por el Señor, por la oración que nosotros hacemos, Dios los toca, amén. Cristo nos está enseñando como también sus siervos. Vemos también las oraciones de David. David antes de salir en guerra, ustedes pueden observar en la vida de David, así como en los salmos, como en cada salida que Dios hacía, que David hacía, cada paso que David daba, aún que la embarraba a veces, él, cada que iba a hacer algo, él oraba. Cuando estaba rodeado por los enemigos que lo iban a matar, cuando estaba siendo perseguido por sus enemigos, cuando fue a enfrentar el gigante Goliat, él oró. Él usó mucho la llave de la oración. Amén. Y también vemos a Daniel. Quiere decir que la oración nos defiende de los enemigos. La oración derriba también todas esas fortalezas, como fueron las fortalezas o los muros que derribó cuando derribó Dios a través de Josué y el pueblo de él. También vemos cómo derriban nuestros enemigos y los pone a matarse unos con los otros. La oración confunde a los enemigos. Los enemigos no se ven, no ven a la gente, a los hijos de Dios, sino que se ven ellos como enemigos y se agarran a matarse entre ellos. Eso hace Dios con sus enemigos. La gente que se levante contra ustedes empieza acabándose ella misma. Empiezan entre ellos comiéndose sus propias carnes, destruyéndose a sí mismos. El sabio Salomón. Entonces ahí vemos que ayuda también, la oración tiene el poder de Dios en nosotros para que derribemos esos enemigos y le cortemos la cabeza a esos gigantes, a esos problemas que no tenemos, que no tienen solución, a esos problemas que tienen los pueblos y las naciones y nuestro hogar, que no vemos salida. Con la oración podemos arrancarle la cabeza a ese gigante. Vemos también el sabio Salomón, cómo nos presenta también una forma de orar, donde primero él le prepara a Dios un lugar para él. Dios siempre se pregunta, aquí está en tu casa la sala, está el garaje, está el comedor, está la cocina, está el patio, pero ¿dónde está mi altar? ¿Dónde está el altar que me has de edificar? Aparte de que yo tengo que ser un altar adornado para Dios, pura para Dios, porque soy el templo del Espíritu Santo, debo tener un lugar específico en mi casa donde Él haga habitar allí su presencia y su nombre. Amén. Entonces Daniel también usó el poder de la oración. Daniel usó el poder de la oración, y ese poder de la oración de Daniel lo libró ¿de qué? Del horno de fuego. Y su cuerpo no fue quemado, ni el de sus compañeros, ni siquiera la punta de sus cabellos fue quemada. También activó la presencia de los ángeles, de ese ángel que se paseaba allí en el horno de fuego para que ellos no fueran tocados por las llamas. También tocó el corazón de Dios para que mandara otro ángel al foso de leones, y ese ángel le cerró la trompa a los leones para que no le hicieran daño a Daniel. ¿Cuántas veces oraba Daniel en el día? 3 veces. Amén. El sabio Salomón hizo algo muy especial. David quiso, y Dios había dicho inicialmente a David que David construyera el templo para Dios. Pero había tanta sangre en las manos de David, porque era un guerrero, era muy peleón David. Había matado tanta gente que Dios le dijo: por cuanto tus manos están llenas de sangre, no me podrás construir el templo, sino que tu hijo Salomón edificará mi templo. Y vamos a mirar qué belleza, cómo el sabio Salomón empieza a mostrarle a Dios, a clamarle a Dios, a decirle: Señor, tú diste orden a mi padre el rey para que te construyera este templo. Y él le alcanzó a colocar los cimientos, pero tú mismo le dijiste: ya no lo puedes construir porque hay mucha sangre en tus manos.
pero tu hijo Salomón sí lo va a construir. Inmediatamente el sabio Salomón empezó a edificar el templo y a hacerle a Dios un clamor. Tomó no solamente la posición de hijo de Dios, sino que tomó la posición de rey y después tomó la posición de sacerdote. Dice la palabra de Dios, que ahora se la voy a leer en Reyes, dice la palabra de Dios que él se puso entre el altar y el pueblo y empezó a orar. Bendijo primero a Dios, le dio primero la honra a Dios y después bendijo al pueblo. Primera de Reyes 8. A partir del 10. Dice así. Dice así la palabra de Dios. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. ¿Qué es lo primero que vimos allí en el templo? La presencia de Dios. Esa misma nube que había estado con los israelitas llenó la iglesia que había hecho el sabio Salomón. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Cómo sería tan impresionante la presencia de Dios y la gloria que los sacerdotes no fueron capaces de estar en pie? Todos en el piso. Ninguno se podía ni siquiera mover del poder de Dios tan impresionante en ese lugar. Entonces empieza el sabio Salomón a dedicar ese templo a Dios. Cuando usted empieza, mire lo que tiene que hacer usted con el templo. ¿Cuál es el primer templo? Usted. Usted es el primer templo y ustedes tienen que dedicar su cuerpo a Dios, no al pecado, sino a Dios. Entonces Salomón dijo, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad y yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Señor, ¿cómo vas a estar por allá en el universo? Si yo te voy a construir una casa para ti. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad en todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese a mi pueblo Israel, para que fuera sacerdote. Quiere decir que David no iba a ser solamente un cantor, un ministro de alabanza, un salmista, adorador y poeta, y un guerrero y rey. También Dios lo había escogido para sacerdote. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel, pero Jehová Dios dijo a David mi padre, cuanto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener ese tal deseo, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en el lugar de mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Aquí vemos una palabra que dijo el pastor Emanuel en estos días. Lo que mis hijos desecharon, lo que mis hijos no quisieron aceptar, que son los caminos de Dios, desecharon a Dios por el mundo y están tratando de apartar a sus hijos de Dios, canalizando sus ministerios al mundo. Pero mis nietos van a ser los sacerdotes de la casa de Dios. Lo que los hijos desechan, los hijos de los hijos son los que lo van a tomar. Y por eso el Señor dice que la gloria de esta casa será mayor que la primera. Porque si mis hijos iban a tener gloria, si hubieran aceptado un llamamiento ministerial de Dios, excepto Emmanuel,
cuánto hubiera sido la gloria que hubieran tenido los hijos de ellos y los nietos y tataranietos. Pero Dios esa gloria se la está transfiriendo a mis nietos, a los hijos de mis hijos, y más gloria les va a dar, porque como ellos van a ser unos sacerdotes y han aceptado un llamado de Dios desde lo más profundo de su alma, entonces imagínense cómo irá a ser la gloria de los hijos de mis nietos. Va a ser impresionante lo que Dios va a hacer a través de ellos. Amén. Entonces, Salomón empieza y dice acá en el versículo 23. Dijo Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que me prometiste y lo que dijiste con tu boca, de tu mano, y con tu mano lo has cumplido como sucede ahora. Y le dijiste, oh Jehová Dios de Israel, cumple tu siervo David mi padre lo que le prometiste diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mis caminos y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Y empieza el sabio Salomón a hacer acá una entrega de ese lugar a Dios. Empieza a orar. Dice, Señor, con todo. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y la plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor de oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Está diciendo, aunque los cielos no te pueden contener de lo grande que eres, pues menos yo en esta casa. Pero tú sí me vas a escuchar la oración. Y le sigue diciendo, pero tú orarás, tú también escucharás, Señor. Acá en el versículo 30, oye tú la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar también tú los oirás. Y en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y lo tomara injuntamente, juramento haciéndolo jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú irás desde los cielos y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenarás al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificarás al justo. Y empieza a decirle cada cosa que Dios haga en el trayecto. Leas en ese versículo, ese capítulo que es muy bello, porque allí empieza Salomón a decir, cada uno que se sienta derrotado, si ellos llegan a caer, si llegan a necesitar, si llegan a estar oprimidos, ellos llegan a esta casa, Señor, y tú, Señor, en tu fidelidad, escucha su oración. Escucha su oración. Siempre está Él, y Dios siempre escucha la oración. Dios siempre escucha la oración. ¿Por qué? Porque fue una consagración que hizo el sabio Salomón del lugar para Dios. Amén. Ese es otro tipo de oración, ¿sí vio? O sea que lo oró por él como siervo. Oró por él, en vez de decir aquí está tu rey, no, él dijo aquí está tu siervo. Se unió en humildad y empezó a clamar y a santificar, y dice, se puso él entre el pueblo y entre Dios como intercesor. Amén. Entonces, seguimos adelante. La palabra orar significa postrarse, significa orar de una manera correcta. Postrado significa prosternado en hebreo. ¿Y qué quiere decir prosternado? Doblando rodilla con el rostro en el piso. Eso es orar. El Señor le dijo, cuando oren a mi Padre que está en los cielos, entre a su cuarto, cierre su puerta, y allí prosternado, de rodillas con la cabeza en la tierra, con el rostro en el piso, como hizo Bartimeo y como hizo el leproso, así mismo van a orar ustedes, y yo los voy a oír. Pero van a orar cuando nadie los vea, van a cerrar la puerta, y allí en lo secreto van a clamar a mí, dice, y mi Padre, van a clamar al Padre, y el Padre que está en lo secreto los va a recompensar en público. Cuando Él dice, no se pongan a orar como los hipócritas, que les gusta orar para que la gente los vea.
No oren como los gentiles con ese mundo de rezos, de Dios te salve reina y madre, yo pecadores y de yo quién sabe cuántas cosas. Eso no me va a impresionar. Oren en lo secreto. Oren sin vanas repeticiones. Orar es hablar. Entre a su cuarto, enciérrese, arrodíllese y empiece a hablar con Dios. No tiene, si yo le digo ajá, ore usted, no le tiene que dar miedo, porque usted no va a sacar el rezo de las iglesias tradicionales. Usted va a sacar en una palabra y usted va a hablar con Dios. No va a sacar un poema ni va a sacar una oración grandilocuente. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, que la oración, Dios la oye, pero es más efectiva cuando nos postramos. Si yo estoy diciendo que estoy adorando, la posición de adoración es de rodillas. Aunque hay mucha gente que porque tiene un problema de rodilla o de columna no se puede postrar, pues Dios conoce la condición, pone un cojincito, hace lo que puede, pero que su corazón esté postrado, que esté humillado delante de Dios. Amén. Orar. Hechos 1:14. Nosotros vamos a ver esa oración eficaz del justo que puede mucho, como decía Santiago. Santiago decía, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es llevado de un lugar a otro. Santiago 1. El que duda es semejante a la ola del mar. No vaya a dudar, porque el que duda no espere que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Jesús oraba y siempre Jesús nos dio ejemplo de oración. La oración tiene poder para abrir puertas y para romper toda cerradura, para romper cadenas, para sacarlos de la prisión. Amén. Vamos a la palabra de Dios, a Hechos 1:14 y Hechos 12:5. Hechos 12:5. Dice la palabra de Dios en Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado. Pedro estaba custodiado. Estaba en la cárcel, pero la iglesia ¿hacía qué? Oración a Dios por él. Ajá, sin cesar. Cuando hablamos sin cesar, quiere decir sin descansar. Apenas Pedro fue puesto en la cárcel, fue colocado con 4 grupos de soldados, o sea, con 16 soldados para que lo custodiasen. Fue encadenado de pies y manos y cintura. El pueblo que hizo, empezó a orar. El pueblo de Dios. Y dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre soldados sujetos con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó ¿quién? Un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Le estaba yo diciendo ahora que la oración no es el ministerio de los ángeles y los activa. Cuando usted tiene una necesidad, ore y verá como Dios manda ángeles a que cumplan la misión por usted. Amén. El ángel lo despertó y le tocó el costado y le dijo, levántate pronto. Y a lo que el ángel lo tocó, ¿qué pasó? Las cadenas se cayeron. Oiga esa belleza, como rompió las cadenas, un toquecito del ángel. ¿Cómo será pues el toquecito de Dios? Tocó a Pedro y las cadenas cayeron de sus manos y el ángel le dijo, síguete y átate las sandalias, y lo hizo y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera, segunda guardia, o sea que pasaron 8 guardianes, llegaron a la puerta de hierro. ¿Y qué pasó con la puerta cuando él llegó a esa puerta de hierro? La cual se Abrió puerta la oración. ¿Y quién estaba orando? El pueblo, los hermanos de la iglesia. Estaban orando por Pedro y apenas él llegó a la puerta, esas rejas de hierro gigantes se abrieron. Quiere decir que abre también las puertas a la oración, y dice la palabra que se abrió por sí misma y salidos pasaron una calle, y luego el ángel, ¿qué hizo? Se apartó de él. Se desapareció el ángel. Ahora vamos a Hechos 1. Hechos 1:14. Hechos 1:14. Dice la palabra de Dios, y todos estos,
Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hay religiones que dicen que Jesús no tuvo hermanos, que tuvo hermanos y hermanas. En aquellos días Pedro se levantó y en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 121 de número, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, por el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad. Mira lo que le pasó a Judas Iscariote. Se estalló. Y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Seldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de Salomón, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y estaba anunciando aquí el apóstol Pedro, mientras oraban, que el Espíritu Santo iba a descender. Ahí van ustedes a ver cómo se fueron preparando ellos. Ellos estaban unánimes, quiere decir unidos en un solo sentir, esperando el descenso del Espíritu Santo. Y estando unidos todos dentro de la iglesia, 120 personas, 121, inmediatamente el Espíritu Santo, 120 personas. Digamos lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2:8. Empecemos desde Hechos 2. Dice así: cuando llegó el día del acá, a ver dónde dice cuántas personas habían, sí, dice que eran reunidos como 120 en número, pero no dice específicamente eran 120 en Hechos 15, en Hechos 1:15, sino que dice que eran como, quiere decir que podría haber más gente, sí. Y llegó, y en el capítulo 2 dice que la venida del Espíritu Santo. Aquí primero Pedro ora para entregar el ministerio de Judas Iscariote a otro apóstol. ¿Con qué finalidad? De que ese apóstol al momento de descender el Espíritu Santo ya fuera ungido también por el Espíritu Santo como apóstol. Amén. Y dice que vino del cielo de repente un estruendo, un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban todos sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose en cada uno de ellos, y fueron llenos todos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Les dio idiomas, no tuvieron que ir al instituto de idiomas, el Espíritu Santo les dio los idiomas. Imagínense qué bendición. ¿Pero por qué? Porque estaban obedientes orando. Entonces, quiere decir que la oración trae la presencia y unción del Espíritu Santo y el impartimiento de los dones. Amén. La impartición de dones. Jesús oraba siempre. Jesús también nos dio un ejemplo de cómo orar. Jesús oró de una manera impresionante. Y siempre Jesucristo clamaba al Padre, y antes de que lo mataran también oró de tal manera que sudaba sangre, lo que eso refleja una gran agonía para la gente, para él. Amén. Como un sentimiento de dolor, mucha agonía del Señor. Dios quiere que oremos, aunque Él conoce todas nuestras necesidades. Dios quiere que oremos esperando recibir lo que pedimos, aunque a veces no recibimos lo que nosotros queremos, sino otra cosa mejor todavía. Amén. No hay cristiano sin oración y no hay oración sin cristiano. Es un elemento básico en la relación del creyente con Dios. Todo lo bueno que entra a la vida del creyente viene a través de la oración. Eso lo encuentran en Salmo 141:2, Salmo 88:13 y Salmo 86:6-7 para que lo anoten y lo busquen en la casa. Entonces, ¿cómo orar? Vimos cómo oró Nehemías. Ayunó, clamó, lloró y luego reconoció su pecado y la grandeza de Dios y colocó el problema en la presencia de Dios. Amén. Entonces, cuando usted reconoce el pecado, cuando reconoce la falla, el Señor inmediatamente responde su oración. Dios también, Nehemías también, y el sabio Salomón y David, todos siempre le recordaban a Dios las promesas. Por eso es que es tan importante que nos aprendamos y memoricemos los versículos de la Biblia. Memoricen no solamente el que yo les diga, memoricen todos los que puedan,
porque así ustedes le pueden reclamar las promesas a Dios y también reprender a Satanás, porque Satanás tiene que ser reprendido con la palabra. Bueno, entonces, también vimos el ejemplo del sabio Salomón, cómo edificó casa para Dios y allí Dios descendió su presencia. Cuando usted ore, tiene que tomar el lugar de sacerdote. Amén. Esa posición de siervo y de sacerdote. Jesús nos enseña en el Nuevo Testamento cómo orar con su propio ejemplo. Y lo vemos nosotros en Lucas 1:13, cuando dice, cuando ores, ora de esta manera. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:5-13 también, cuando ores no seas como los hipócritas. ¿Qué quiere decir la palabra hipócrita? La palabra hipócrita en el griego, oigan esta palabra. La palabra hipócrita en el griego, Mateo, tenemos acá Mateo, Lucas 1, del 1 al 13. El otro versículo, Mateo 7, del 7 al 11. El otro, Mateo 6, del 5 al 13. La palabra hipócrita, dicen, cuando ores no seas como los hipócritas, primer palabra que Cristo da, enseñando a orar. La palabra hipócrita viene del griego hipócrite, que quiere decir actor, artista, persona hipócrita o que usa careta. Una persona que tiene doble, digámoslo, es doble. Una persona que usted no puede confiar en ella, que le está dando el peso como. Sí, dos caras, exactamente, gracias hermana. Cuando ahora no seas como los hipócritas, ay, es que yo soy tan santo, yo soy tan bueno, yo no tengo pecado, eso es pura hipocresía, para ser vistos por los hombres. Este tipo de personas buscan la aprobación de los hombres, pero poco les importa la aprobación de Dios. Por eso a Dios no le gusta este tipo de oración. Esta es la clave. Cuando ores, entra a tu cuarto, a tu aposento, cierra la puerta y en lo secreto ora. Y vuestro Padre que está en lo secreto te va a recompensar, ¿cómo? En público. No uses vanas repeticiones, los largos rezos y las letanías y las diosas de Reina y Madre. Nada de eso. Eso no sirve de nada. Dice, porque no creáis, dice la palabra de Dios, no creáis que por vuestras vanas palabrerías vais a ser oídos. Él quiere que se acerque a Él como un niño. Él le dice, el que no sea como un niño no puede entrar al reino de los cielos. ¿Y un niño cómo llega a su papá o a su mamá? Un niño no saca un discurso, madre querida, madre santa y buena e inmaculada. Aquí desde este atril, yo vengo a ti humillada. Un niño le dice, tengo hambre, quiero una hamburguesa, quiero unas papitas, me gustan unos zapatos, una muñeca, y así de sencillo, o quiero tetero. Yo quiero otra cosa. El niño no le va a decir, bueno, no, pero es que no hay panela, no hay no sé qué, no hay Leseclin, no, a mí no me interesa que no haya Leseclin, a mí me interesa, yo quiero tetero. Punto, yo no sé cómo me lo va a dar. Así es uno con Dios. Señor, yo quiero esto. Yo no sé, lo quiero. Ya, así quiere Dios. No con ese discurso tan impresionante. Reconozca a Dios como Padre y la posición en que usted está. Sea determinado en la oración. Mira lo que hizo Daniel. Daniel dijo, no me voy a contaminar con ese alimento. Daniel dijo, pues el Dios que yo tengo, Él me va a librar de ustedes. El Dios que yo tengo me va a librar de los leones y del horno de fuego. Así que Dios, oh rey, no voy a postrarme ante tu estatua, ni voy a adorar tu imagen, porque el Dios al que yo sirvo, Él va a salvar mi vida. O sea que fue una persona determinante. Usted tiene que ser determinado en la oración. Él nos protege del peligro. Eso lo encuentra en Daniel 6, del 16 al 22, y en Daniel 3, del 14 al 26. Daniel 3, 11, 14, 15, 16 y 17. Él nos libra del fuego, Daniel 3, 19, 27 y 28, y nos libra del foso de los leones, que es Daniel 6, del 19 al 24. Ahí va a ver usted, léase en eso, y les voy a hacer la pregunta esta semana, para mirar a ver qué estudiaron de ahí. Y me van a contar la historia ustedes. A ver qué pasó con Daniel. Él nos libra del fuego, la oración, el poder de la oración nos da revelación, nos da entendimiento, nos llena de fe, rompe cadenas, abre las cárceles, trae la respuesta de Dios y toca el corazón de Dios. Amén.
La oración puede paralizar el cosmos, como lo vimos nosotros en Josué. Oró y el sol y la luna se pararon por varios días. ¿Hace llover fuego del cielo? También. Amén. Rompe las cadenas. Hay diversos tipos de oración, para terminar. Hay oración eficaz, la que dice Santiago 5, del 13 al 18. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Oración eficaz, una oración que traiga respuesta. La oración eficaz tiene que traer respuesta de Dios. Es una oración que provoca la respuesta. Señor, yo no me muevo de aquí hasta que usted no me dé eso. Así como hizo la viuda que fue pidió que le hicieran justicia ante un juez injusto. De aquí no me voy hasta que no me haga justicia. Así tiene que ser la oración eficaz. Y dice que el justo, para usted orar, tiene que ser justo. Tiene que orar en justicia para que Dios lo escuche. Amén. Dice que la oración de fe tiene que tener fe. Porque la oración de fe en Santiago 5 la encontramos. Dice, la oración de fe sanará al enfermo. Si hay algún enfermo entre ustedes, llamen los ancianos de la iglesia. Y yo les explicaba que no es una parranda de viejitos. Es un niño. Un niño puede ser un anciano de la iglesia. Es un niño con mucha sabiduría y entendimiento y conocimiento de Dios. Entonces es un anciano de la iglesia. Y dice que llamen los ancianos de la iglesia y ellos orarán por el enfermo ungiéndolo con aceite en el nombre de Jesús, y el enfermo sanará y va a cubrir multitud de sus pecados. O sea que no solamente lo va a sanar esa oración, sino que le va a borrar los pecados. La oración fogosa es una oración insistente, con fuego. No, Señor, bendito Dios, no. Algo que se sienta con poder. Mateo 26, 39, 42 al 44 y Lucas 22, 41 al 47. Lucas 22, 41, perdón. Con fe, Santiago 1, 6, 7 y Juan 11, 41. Santiago decía, piden mucho pero no saben cómo. La palabra hipócrita también significa malvado, obstinado, impío, que busca la aprobación del hombre pero no le importa la de Dios. Orar con eficacia es tocar esos cielos, romper esos cielos con esa oración. Y también hay que orar con fe y confianza. Hay varios tipos de oración. Hay otro tipo de oración que es la oración grandilocuente, la que yo les decía ahora, que las vanas palabrerías. Eso se llama oración grandilocuente. Y le voy a colocar un ejemplo de una oración grandilocuente para que les dé risa. La oración grandilocuente dice: oh Señor, líbrame de la concupiscencia de la carne y dame longanimidad en mi vida. Oye, qué enredo tan horrible. Y estaba el tipo orando y haciéndose un poema o una poesía o una carta rebuscada para ver si de pronto a Dios lo impresionaba. Dame longanimidad, que es a mi vida. Líbrame de la concupiscencia de la carne. Larga vida, pero simplemente le hubiera dicho, dame larga vida. No le metió todo eso. Dice, entonces, esas son las vanas palabrerías. Aprenda a orar como el leproso y como el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo, que le dijo al Señor: Señor, ¿qué le dijo al Señor? ¿Qué quieres que haga por ti? Que recobre la vista. Punto. No se arrodilló y le dijo a Dios un montón de cosas. No le dijo: ¿qué quieres? Que recobre la vista. Punto. ¿Qué le dijo al ciego? Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Y Dios le dijo: quiero. Sí, y Dios, ¿qué le dijo? Quiero ser limpio. Dios quiere que usted le diga qué necesita. Dios sabe que necesitamos, pero Dios quiere que usted le diga qué necesita. Por eso le dijo al ciego Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? Y él era ciego. Y Jesús sabía que él era ciego. Pero él le dijo: ¿qué quieres que haga? ¿Qué está enseñando el Señor en la oración? Que quiere que usted vaya a donde él y le diga: Señor, quiero esto y quiero lo otro. Necesito tal cosa, Señor. Y aquí me voy a estar hasta que me la dé. Usted verá cómo va a ser, pero día y noche le voy a clamar hasta. Entonces el Señor le dice: no, pues me tocó. Preciso y conciso. Y ser preciso, concreto. Señor, si tú quieres, puedes. El Señor dijo: quiero y puedo. Lo tocó el pin. Ahí mismo lo sanó. Amén. Tenemos también acá la oración egoísta. Estas son las oraciones que no podemos hacer. La oración egoísta no podemos hacer ni la grandilocuente, ni la oración de los gentiles, que es esta, la grandilocuente, la de los gentiles, no, ni la de los hipócritas,
fariseos que es la pública para que todo el mundo lo esté viendo, ni tampoco la egoísta. La egoísta es la del publicano y el fariseo. La del publicano y el fariseo era la siguiente: se presentaron ante Dios el publicano y el fariseo, y el fariseo oró de esta manera: Señor, yo soy tan santo que yo no sé ni qué hago acá. Cumplo los mandamientos, pago los diezmos, voy a la iglesia, hago obras de caridad, soy demasiado bueno, Señor, así que yo no tengo nada de que arrepentirme. Entonces, como quien dice, creo que estoy en el lugar equivocado. Y el publicano estaba postrado de rodillas, avergonzado delante de Dios, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador. Y el publicano dijo: jaja, dijo el fariseo: Señor, yo no soy como este publicano. Este sí es un pecador. Míralo como está ahí avergonzado, hasta tirado en el piso orando. Tirado de rodillas, porque es tan pecador que ni siquiera se atreve a levantar la mirada hacia usted. En cambio yo. Quiere decir que salió justificado el publicano, pero el fariseo no fue perdonado. Dios no le gusta a las personas que vienen a medir el grado de espiritualidad al otro. Nadie sabe qué tan espiritual es el otro. Puede de pronto hasta ser más espiritual que uno. Nadie tiene derecho a medir el grado de espiritualidad a uno tampoco. Eso es una relación y algo que solamente Dios sabe. Uno y Dios. Amén. Dios condena ese tipo de oración también. Entonces, usted tiene que orarle al Señor como en el Padre Nuestro, que dice que allí llega con identidad. Ahí toma una identidad: Padre Nuestro. Cuando los apóstoles dijeron: Señor, enséñanos a orar, el Señor les dijo: oren a mi Padre de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro, yo soy su hijo, usted es mi papá, usted es mi papá. Usted le dio a Dios tuvo ese hombre, ese sentido de pertenencia, de que tenía un padre que lo iba a escuchar, y le dio la posición a Dios: usted está en el cielo y yo en la tierra. Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Le estaba dando toda la gloria al Padre Celestial. Glorificado, enaltecido, engrandecido sea su nombre, Señor. Y le dijo: hágase su voluntad. Hágase su voluntad. Estaba dispuesto a hacer la voluntad según lo que Dios quisiera responderle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Traiga su reino a la tierra, que usted sea el que venga y gobierne, que usted reine en mi casa, en mi trabajo, en mi hogar, en mi vida. Usted es el rey. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Yo me someto a lo que usted decida. Yo quiero esto. Yo le pido tal cosa, pero usted verá, Señor. Porque usted es perfecto y su voluntad es grande y perfecta. Usted verá que me quiere dar. Yo acepto lo que usted me dé, Señor. Y dice: y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Empezó a pedirle el pan de cada día. Y cuando habla del pan físico, pero también del espiritual, de la palabra y de ese cubrimiento espiritual de Dios, de la protección de Dios, de la unción de Dios, de la presencia de Dios. Todo eso se lo estaba pidiendo cuando pidió el pan nuestro de cada día. Y dijo: y perdona nuestras ofensas. Estaba reconociendo su condición de pecador. Así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Cuando usted se acerque a orar, nunca crea que Dios le va a escuchar si usted no ha perdonado. Así como perdonamos a nuestros deudores. Porque cuando usted no perdona a una persona, a esa persona la tiene usted esclava, la tiene atada. Una persona que no ha recibido su perdón no puede tampoco prosperar, pero usted tampoco va a prosperar. Va a quedar en la inopia siempre porque no ha perdonado. Entonces Dios no le ha escuchado. Porque Dios dice: si no perdonáis nuestras ofensas de vuestros hermanos, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Porque cuando usted no perdona, se está haciendo más grande que Dios. Se cree pues que es la última Coca-Cola del desierto, que es más que Dios, y yo perdono pero no olvido, o yo no perdono. No, usted no vale más que Dios. Nosotros no somos más que Dios. Si queremos que Dios nos perdone, tenemos que perdonar. Y le da la honra y la gloria. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Quiere decir que le dio la honra al Padre Celestial. Honró a Dios en todo su ser. Le dijo: Señor, suya la honra.
Usted es el único que merece ser honrado. Suya la honra, la gloria, la exaltación. Solamente usted es el único digno de ser glorificado. Vamos a darle las gracias a Dios. Hoy aprendimos cómo orar. Espero que todas las personas que me ven a través de esta red sean grandes y ricamente bendecidas. Hoy hemos enseñado cómo orar, cómo acercarnos al Padre. Nosotros no podemos ir a Dios con hipocresía, con vanas repeticiones, sin perdonar a nuestros hermanos, sin querer aceptar la voluntad del Padre. Y tampoco debemos orar de manera hipócrita o juzgando a los demás. Tenemos que aprender a hacer una oración que glorifique a Dios. Vamos a usar esa llave de la oración de una manera perfecta. Deseo que Dios les bendiga a todos ustedes y a todos hermanos televidentes y los que no son hermanos también a través de las redes. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y espero que sigan estas enseñanzas y las pongan en práctica en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos la honra, el honor y la gloria. Gracias, Señor, porque nos has dado, Padre, la llave de la oración. Hoy nos has enseñado cómo orar, Señor, de una manera efectiva, Señor. Hoy nos has enseñado también que debemos orar en privado para también estar de pie en público. Para llorar por este pueblo, Señor, debo primero tener una relación contigo privada, Señor. Tengo que haber orado en lo privado, Señor, a ti, Padre Santo. También debo dedicarte un lugar en mi casa para ti, un lugar en mi vida para ti, en mi corazón para ti, Señor, aceptando tu voluntad que es santa y perfecta. Debo perseverar en la oración, Señor. Debo también ir a ti como un niño, de una manera sencilla, bendito Padre, sin grandes rezos ni letanías, Señor, sino de una manera limpia, Señor. Una manera, Señor, clara y específica, porque como tú le dijiste a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Tú quieres que nosotros dependamos de ti, Señor, de la gloria. Aunque sabes nuestras necesidades, tú quieres que te las pongamos en tus manos. Quieres que descansemos y pongamos nuestros proyectos en tus manos benditas, Dios. Yo bendigo este pueblo, Señor, y te doy las gracias por el privilegio que me das de predicar este mensaje y los otros mensajes, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, porque me permites llegar a las naciones a través de los medios de comunicación, Señor. Oro por toda esa gente en todo el mundo, Señor, y los bendigo, Padre Santo. Intercedemos en este lugar de Colombia para que todas sus oraciones, Señor, tengan respuesta delante de ti, Señor. Enséñanos a orar, Señor, y abre, Señor, esos cielos y derrama bendición sobre todos nosotros hasta que sobreabunde. Sobre las naciones trae paz, Señor, entendimiento. Bendice, Señor, a los grandes gobernantes. Bendice a los niños, a los pobres, a los ricos. Bendice, Señor, a todas las personas, Padre Santo, y trae un cambio radical en nuestros corazones, Señor. Padre, con la autoridad que tú me entregas, Señor, yo bendigo tu pueblo, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios les bendiga.